El ABC del empresario. Buenas tardes, amigos del ABC del Empresario. Su amiga Gloria María Lira Cruz tiene el gusto de saludarles en esta nueva emisión. Hoy tenemos nuevamente como invitado al licenciado Urbano Uscanga Jiménez. Buenas tardes, Urbano, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, licenciada Gloria María Lira Cruz. Bien, estamos aquí. Gracias. Pues tenemos un tema muy interesante en el ámbito empresarial y el tema con el que nos vamos a estrenar en esta emisión del día de hoy es con delitos patrimoniales en las empresas. Antes que nada, me voy a permitir presentar al licenciado Urbano. Para quienes no lo conozcan, él es un destacado abogado penalista formado en la Universidad Veracruzana con maestría en el Instituto de Estudios Universitarios IEU, con especialidad en Administración en Comercio Exterior, diplomados en juicios orales en el INACIPE, diplomados de enseñanza superior y aparte es catedrático en escuelas como el Colegio de las Américas y la Universidad Jean Piaget. Licenciado Urbano, ¿nos quieres platicar un poco de cómo fue que te has ido especializando en el tema del derecho penal? Y gracias, pues, a través de la consultoría. Pues tengo el despacho abierto al público y también la docencia. Y nos han ido buscando en esos temas, los temas que tienen que ver también en el ámbito empresarial con los temas patrimoniales. En ese sentido hemos venido trabajando y asesorando e incluso representando a empresas en sus asuntos y sus litigios legales, lo que tiene que ver especialmente con el tema del patrimonio, que es un tema bien importante dentro de la empresa, porque es directamente relacionado con los recursos, con los bienes, sea muebles, inmuebles, y los dineros de la empresa. ¿Cómo fue que te decidiste por tomar la rama del derecho penal, que es muy especializada, como ya habíamos comentado, y la verdad no cualquier abogado litigante le sabe bien, sobre todo con esta reforma que hubo y el sistema penal que tenemos actualmente, los juicios orales, que difiere o hay una gran brecha y distancia sobre lo que es el sistema tradicional. Pues me ha llevado la decisión el ver que te buscan los clientes, ya sea empresas, personas físicas, morales, y hay deficiencias técnicas, ya sea en la defensa, en los asesores jurídicos, pero sobre todo a veces en las partes de las fiscalías. Si no está bien planteado un asunto desde un principio, cuando lleguen ante el juez, obviamente no van a tener el éxito legal en cuanto a su asunto. Por poner un ejemplo, desde el principio, cuando se interpone una denuncia, muchas veces el tema de la representación legal, quién puede ejercitar una acción legal, y es ahí donde se les puede caer incluso la acción, ya sea ante el juez. Llámese porque, un ejemplo, si fuera una persona moral, no no hace la querella, la denuncia, quien legalmente está facultado por la empresa a través de algún poder o un instrumento notarial, y llegan a veces ante el juez o no se hace bien esa denuncia y se cae la acción. A veces se escucha, no hay justicia. No es tanto que no haya justicia. Recordemos que hay garantías, derechos humanos, y que si se presenta esa acción que adolece o está viciada desde el principio, se les puede caer la acción en la vía penal. Entonces, por ello fue que me atrajo a especializarme en esto y ver que podemos hacer un mejor trabajo al momento de hacer una defensa de las empresas o de los empresarios. Oye, pues es muy importante ese tema de quién puede ejercitar la acción legal. Y bueno, aquí a nuestros afiliados, algunos son personas físicas, obviamente estas personas físicas que son propietarias de sus comercios, ellas son las personas indicadas para a través de las fiscalías presentar su denuncia. Pero cuando se trata de personas morales o personas jurídicas, también llamadas así, ¿quiénes son las personas? Me gustaría que nos dijeras quiénes son estas personas
que pueden ir y levantar una denuncia o hacer una querella ante las autoridades correspondientes? Bueno, algo que con la reforma del 2008 constitucional que tenemos que ver es que el legislador, tanto a nivel constitucional y luego secundario para el estado de Veracruz, ¿qué es lo que previeron? Si bien es cierto, hay delitos de querella, también lo hay en el tipo de oficio, y me voy a tratar de no ser tan técnico para no engorrarnos o hacer engorroso el tema. Cuando son delitos que son con medios violentos, que ya sea un arma, un cuchillo, un explosivo, cualquier persona que tenga conocimiento del hecho puede presentar una denuncia, porque se va a considerar oficioso el delito, es decir, que la autoridad tiene que proceder, sea persona legitimada o no sea persona legitimada, simplemente con que tenga conocimiento del hecho y con que sea con un medio violento o que en la Constitución se vea que es catálogo de prisión preventiva oficiosa. ¿Esos cuáles son? Los que la propia Constitución, hay un catálogo ahí chiquito en el cual se consideran cuáles son de prisión preventiva oficiosa, y de alguna manera esto le da un criterio a la Fiscalía para que persiga los delitos. Por ejemplo, los que tienen que ver con los medios violentos, por ejemplo, los robos a los centros de comercio, las tiendas mercantiles, que llegan con un cuchillo, llegan con una pistola, con que la autoridad tenga conocimiento del hecho, puede proceder. Ahora, los delitos que son de querella, pero en nuestro código penal establece, si no mal recuerdo, 500 veces el salario mínimo, ahorita lo checamos, pero esos delitos sí tendrían, los que excedan de los 500 veces el salario mínimo, sí tendrían que presentar una denuncia. Si excede de esos, perdón, si excede de ese monto, es oficioso también. Pero si no, entonces sí requiere que se presente por escrito. ¿Quiénes, o más bien, quiénes podrían hacerlo? Los que tienen poder con facultades para pleitos y cobranzas en un poder notarial. Los apoderados. Los apoderados legales, que realmente estamos hablando de ellos. O las personas que tengan las facultades, a veces en las actas de asamblea, ahí se les confieren ese tipo de facultades a algún tipo de socio, o se le confiere esa representación. Solo esos son los que van a poder. Por eso es cuando dicen, es que liberaron a la persona. Los fiscales y los jueces van a atender a estas reglas. Y si cuando llegan y conocen el asunto van a decir, si no es, en este caso con medio violento, no es oficioso. Si no excede el numerario económico, no es oficioso. Entonces requiero una denuncia con las formalidades o como la ley lo exige. Si no, en ese momento un juez, cuando escuche ese asunto, podrá dejar en libertad a la persona que se fue llevada en ese momento ante su jurisdicción. Oye, pues muy interesante. ¿Podrías ponernos un ejemplo? Por ejemplo, en el caso de robo, ¿siempre se persigue de oficio o estamos hablando del supuesto que tendrían que cubrirse las veces del salario mínimo? Es decir, yo tengo un establecimiento y amanece todo en aparente orden, pero de repente me percato que la laptop que tengo en mi escritorio ha desaparecido. Ahí, en el supuesto de que yo soy una persona moral, ¿es un delito de oficio o sería de querella? Si no fue con medio violento, bueno, habría que ver la regla, lo que les estaba diciendo. Sí, Como del lo monto, que ¿no? Exacto, porque si no se supo quién es el autor de esa acción, pues obviamente quedaríamos sujeto al costo de la laptop. Si esa laptop excede esos 500 días de salario mínimo, que se va a hacer avalúo, porque obviamente aunque tenga usted la factura, tendrá que acudir a que un perito de todas maneras con el valor factura, pues haga, porque obviamente las cosas se deprecian, sufren un castigo con el uso del tiempo o paso de tiempo. Entonces un perito tendrá que valorar el precio actual de esa laptop, y si excede de ese monto, entonces se puede convertir en oficioso ese delito y ya no sujeta a las reglas de la querella. Y un ejemplo muy claro de cuándo podría interponer la denuncia. Entiendo que inclusive la persona de limpieza es que llegues a tu local, encuentres vidrios rotos, hayan saqueado todo el local, o estando inclusive el velador, se metan los asaltantes por medio de violencia con armas, y ahí sí procedería, entiendo,
para que le quede claro a todos nuestro radio auditorio, que cualquier persona que se enterara de este hecho, bastaría con que hiciera una llamada a la policía y esta no tendría necesidad de que se hiciera una denuncia por parte del representante legal. ¿Es así? Es así. De hecho, el Código Nacional, si no mal recuerdo, en el 132 del Código Nacional establece que incluso la policía puede recibir denuncias, cosa que a veces no se está llevando a cabo a cabalidad, pero sí la policía puede ser quien tiene conocimiento del hecho delictivo, recibe la llamada a través de los servicios de emergencia y al ir, y obviamente pues la persona llegó, encontró los vidrios rotos, encontró violentado el lugar donde llegó, donde su fuente de trabajo. A veces por el miedo no ingresa, dice, no, voy a esperar a que llegue la autoridad. Llega la autoridad, ellos pueden tomar conocimiento del hecho y esa noticia criminal se llama hace las veces de una denuncia. Si el delito fue cometido como en esas circunstancias, con violencia o con algún medio violento como sería armas o explosivos, entonces el delito sí se persigue de oficio. Pero a veces me ha tocado asesorar a algunos afiliados en el que llega la policía, atiende al llamado, pero toma la nota criminal, pero sin embargo les requieren que vayan posteriormente a realizar la comparecencia del representante legal, independientemente de que ya exista un reporte. Y eso es muy común, sobre todo cuando estamos hablando de reclamar daños, o reclamar algún tipo de seguro. Las aseguradoras sí le piden a los comercios, sobre todo, que se encuentran cubiertos por las pólizas, que les presenten el escrito, ya sea de la comparecencia, en que fueron a formular la denuncia, o la copia de recibido, del acuse recibido, de la denuncia que fue interpuesta ante la Fiscalía. Sí, lo que pasa es que ahí hay varias figuras delictivas que pueden, digo, no quiero ser tan técnico, pero hay algo que se llama concurso de delitos y es aquel delito que va en carrera como los caballos. Ahí qué delitos estarían compitiendo por ver cuál es el que se actualiza o el que se da. Puede ser daños o puede ser robo. El robo ya acabamos de analizar las que se pueden ser de oficio. Nuestro código del estado de Veracruz establece que los delitos como el de daños sí es de querella. Entonces, en esa fase que estaba hablando abogada, como la fase de esa investigación está tan nueva, no se tienen todos los elementos. Entonces, el fiscal quiere ver qué va a perseguir. El robo como tal, que puede ser oficioso, o los daños. Y es que el delito de daños sí es específicamente de querella. A menos, volvemos a lo mismo, la regla es en el sentido de que si hubiera en ese delito hubiera violencia y hubiera el robo, entonces se pudiera dar de naturaleza oficiosa. Entonces, Pero, hay veces, ¿sí? Pero mi comentario va más enfocado no tanto a lo que la autoridad en materia penal, en este caso el fiscal, requiera, sino que para la reclamación que se haga ante la aseguradora, a la aseguradora comúnmente tú le dices, oye, no, es que lo que pasa es que es un delito de oficio, pero la aseguradora insiste en que tienes que ir a poner la denuncia. A eso es a lo que me refería, para que ellos puedan pagarte, reembolsarte las cantidades o de los contenidos que estén asegurados. Y ahí muchas veces, en cuanto al tema de aseguradoras, lo que pasa es que en esos asuntos las aseguradoras tienen un contrato. Entonces, el contrato les obliga a los, en este caso, contratantes, a que tengan cierta conducta y ciertos requisitos para poder hacer el pago de los seguros. Ahí va más que nada atendiendo al tema de los seguros. Si la aseguradora es la que lo requiere, es porque se sujetaron las partes a ese contrato de seguros y le está imponiendo una obligación que muy probablemente venga dentro del contrato de seguro. Ahí no nada más es cumplir con el tema penal, sino que tiene que cumplir con la Ley General de Seguros. Y en este caso, si el contrato así lo decía o tiene ese tipo de cláusulas o reglas para el reembolso, sí será necesario que se acredite haber interpuesto la denuncia correspondiente. Sobre todo cuando son el robo, me ha tocado mucho con el robo de unidades automotoras, o sea, vehículos.
que dice, ok, yo quiero el seguro porque dejé la unidad que pertenece a la empresa, la dejé en un lugar, llego, ya no está, la robaron, y yo no puedo ir nada más y decir, hablar, oiga, es que me robaron la unidad. Creo que por ahí va la pregunta. Entonces, Sí, a eso me obviamente, refiero, a eso me refiero. se sujetaron a las reglas del contrato de seguro, entonces sí es obligatorio. Ojo, ya no tanto teniendo el asunto penal, sino porque se obligaron en la regla o las materias de seguros. Ahí sí tendría que cumplir a cabalidad con el requisito de interponer su querella. Pues la verdad es que nos has ampliado el panorama en este tema, sobre todo creo que el teleauditorio, nuestro radioauditorio, está ahora más consciente y más claro de que una cosa son lo que te requieren penalmente y otra cosa es la normatividad que te sujetas al contratar un seguro. Y bueno, tengo muchas preguntas que hacer al respecto todavía y me las voy a reservar para cuando volvamos del corte. Vamos a mandar a un corte comercial y en una breve pausa regresamos en compañía del licenciado Urbano Uscanga con el tema delitos patrimoniales en las empresas. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias por estar aquí todavía con nosotros. Estamos en compañía del licenciado Urbano Uscanga con el tema de delitos patrimoniales en las empresas. Y bueno, ya entramos de lleno al tema, ya estamos hablando de supuestos, pero yo quisiera que nos dijeras cuáles son los delitos patrimoniales más comunes que le pueden ocurrir en una negociación, un comercio o una empresa. Gracias. Pues los más comunes,
robo. Aquí quiero ser puntual y enfocado a las empresas. Hubo una reforma en lo que tiene que ver con los delitos, y lo hablo para en este caso, los empresarios que tienen negocios que se dedican al transporte de carga. Hubo una reforma y entonces ahora los delitos que tienen que ver con transporte de carga ahora son de competencia federal, pero son de los más comunes. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues, si se roban un transporte con carga, tendrán que ir a la Fiscalía General de la República. Si son delitos, los demás son oficiosos, tendrán que ir al foro común que le llamamos, que es la Fiscalía General del Estado. Y eso es uno de los más comunes. Ahora, los que también son daños. ¿Por qué? Porque obviamente en la comisión de un hecho delictivo como el de robo, como aquí decía hace rato la abogada, licenciada, que cuando se comete un delito obviamente van a amagan a la persona, pero sí romper cristales, romper cualquier cosa, entonces puede darse o se da también la figura delictiva del robo. Muy seguido vienen en conjunto. Otro de los que se puede dar es el fraude. Es decir, cuando a una empresa, cualquier persona la puede, a través del engaño, puede obtener recursos de la empresa. Entonces, al acreditarse este engaño, que es uno de los elementos de ese tipo de delito, también se da. Eso tiene que ver cuando se hacen contrataciones, cuando se hacen algún tipo de pagos o algún tipo de negociaciones por el tipo de naturaleza del delito. Otro de los que también se puede dar, administración fraudulenta. Es decir, cuando a una persona con un encargo dentro de la empresa o de la institución lleva a cabo las conductas que sería apoderamiento de algún tipo de los bienes o el desvío de alguno de esos bienes, entonces también se puede dar ese delito. Son unos de los más comunes. Y otro también, si bien es cierto, a veces se pudiera dar, la empresa puede estar envuelta. Receptación. Es decir, comprar cosas que vengan de lo robado. Y ahí entonces el código establece una presunción en el sentido de que cuando hay receptación, o cuando la persona puede darse envuelta en un asunto de estos, cuando por la naturaleza de la transacción, la persona podía presumir que la cosa que está comprando pues provenía de un ilícito. Vamos a poner un ejemplo, nos vienen a una empresa, nos venden un montón de bultos de cemento, pero nos los están dando por debajo del costo, les pides la factura y te está tratando de, no, pero te doy esto a cambio, o nada más traigo este tipo de documentos. Uno tendría que presumir de alguna manera, o algo te lanza luces de que este tipo de operación pudiera no ser tan legal. Entonces, también debemos tener cuidado de no comprar cosas, en este caso para la empresa, que pudieran provenir de un ilícito, cual se llama receptación. O sea, el tema, la moraleja de esta que estás hablando es de que lo barato sale caro, ¿no? A lo mejor estoy adquiriendo a bajo costo materia prima, pero a la larga estoy comprando un problema. Y creo que también, no sé si entre dentro de los delitos clasificados como patrimoniales, el abuso de confianza, el lavado de dinero y... Bueno, creo que esos dos sí entrarían dentro de lo que es delitos patrimoniales, ¿o estoy equivocada? Sí, solo que como me preguntaba cuáles eran los más Sí, los más comunes. Sí, porque los otros delitos pues sí se dan, pero por ejemplo el lavado de dinero, pues incluso ya hay leyes especializadas en ese sentido y no son tan comunes, o sea, sí se dan, pero pues no son. La batalla diaria en lo legal o nuestro pan de cada día como litigantes es robo, daño, receptación, fraude, administración fraudulenta, incluso abuso de confianza, son los más comunes. Hay otros ¿Podrías ponernos, abogado, un ejemplo de abuso de confianza? Así un caso cotidiano. Abuso de confianza. Nos pasaba a veces que, por ejemplo, uno de los casos que estoy recordando de algunos de los que vi, le confieres a alguien algún tipo de facultad como no propiamente el administrador, porque ese es otro tipo de figura, pero algunos de los empleados que tienen algún tipo de responsabilidades dentro de la empresa, que sin ser una persona con esa representación, vamos, tiene acceso a algún tipo de documentos, a veces, por ejemplo, vales de gasolina, Ajá. muy común,
Y entonces empieza a hacer, donde empieza a hacer algún tipo de actos, falsifica, altera, y de alguna manera le causa un quebranto patrimonial a la empresa, pudiera darse ahí esa figura delictiva, la de abuso de confianza. Así que cuando hay vales, cuando hay un tipo de un numerario, pero que distrae de lo que realmente se le confirió para esos fines, se puede dar ese abuso de confianza, porque está abusando de las facultades que tú le diste, le conferiste para poder abusar propiamente de la empresa y de sus bienes. Y regresándonos un poco al tema de la receptación, a ver, ahorita estaba analizando, a ver, las empresas o comercios pueden ser sujetos de los delitos patrimoniales, pero a veces esos delitos patrimoniales los está cometiendo de manera inconsciente, o se me ocurrió en la hipótesis de la receptación. En la receptación, ¿quién sería la persona que comete el ilícito? Pues entiendo que es parte de la misma empresa quien lo hace, ¿no? Pudiera darse que la empresa lo cometiera por no cerciorarse debidamente de que está comprando objetos de manera lícita. Sí podría el personal de la empresa y la empresa misma ser responsables, sí podría, porque es obligación de ellos cerciorarse de la licitud de la operación o la transacción que está haciendo. Por eso el código prevé que si de alguna manera tú podías presumir que no era legal, entonces tú, ahora la carga de probar que tú no cometiste el ilícito sería de quien está siendo la persona imputada o acusado. Vamos, por ejemplo, hay un precio por debajo del mercado. Eso ya te dice por qué es un precio por debajo del mercado. O los documentos con los que te está acreditando no son los documentos idóneos. Por ejemplo, diríamos una factura, pero tú te das cuenta que la factura no reúne los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federal. Entonces tú dirías, desde ahí ya te está marcando que pudieras tú darte cuenta. Porque si ya estás presumiendo, yo ya qué haría. Tendría que cerciorarme. A ver, dame este documento, ¿para qué? Para que yo esté cerciorado. Sobre todo, por ejemplo, a veces cuando son compras de cargas, ¿no? A ver, la factura, pero a ver, viene de embarque, pues y el pedimento, dame una copia. O, oye, ¿y la carta aporte? O sea, hay muchos documentos en los cuales podemos presumir que algo que estamos comprando, pues no viene de algo lícito. Sobre todo en esos temas que comentas que tienen mucho que ver con el comercio exterior, lo que son embarques, lo que son las cargas de contenedores, es muy común que se dé, pero me iba a esa parte de lo que es la receptación, que a veces ocurren por desconocimiento por parte del empresario, del comerciante, y creo que haciendo extensivo este tema, a veces también hay gente que se ve involucrada en temas de lavado de dinero, aunque es una regulación especial, precisamente por ese tema de desconocimiento. Y bueno, ahora sabemos que las sanciones pues están bastante agresivas, muy fuertes, ¿no? Porque inclusive se llega a tipificar como asociación delictuosa la gente que esté inmiscuida en los temas de lavado de dinero o las defraudaciones fiscales por medio de las llamadas ingenierías fiscales que se hacen. Pero bueno, entiendo que este es un tema muy independiente de lo que estamos hablando, de los temas de delitos patrimoniales. Así que vamos a continuar en esta línea. ¿Y cuál es, en tu experiencia, el delito más recurrente en temas patrimoniales en el Estado, por decir así? Por la experiencia, sin irnos a una estadística de alguna fuente formal, sino por la práctica, siento que es el delito de robo. El delito de robo en nuestra entidad es uno de los que tiene alto impacto, y llámese ahorita en estas últimas fechas, estamos viendo que está incrementando lo que tiene que ver con los robos. Si bien ahora, por ejemplo, están otras modalidades que hemos visto incluso en las noticias, que gente sale de las instituciones bancarias, sobre todo empresarios, y que van y hacen sus retiros para hacer sus pagos de nómina o algún tipo de transacción. Y como hemos seguido, están las notas en el sentido de que hay personas en motocicletas, en vehículos, que esperan a la persona que retiró para posteriormente cometerle atraco. Esos también han ido en aumento, ese tipo de delitos, que sería un robo,
con violencia, los cuales sí son de naturaleza oficiosa, que el Estado debe perseguir, y esos son los que hemos visto que sí se han incrementado. Ok, y me llama mucho la atención que ya hablamos de que hay delitos que tendremos que acudir a la Fiscalía General de la República, lo que antes era PGR, y delitos que vamos a interponer la denuncia ante las fiscalías del Fuero Común. Anteriormente existía una fiscalía especializada de delitos contra el comercio. ¿Ya no existe? ¿Qué pasó con ella? No, porque ahora se están, en este caso, existiendo lo que tienen que ver las unidades de atención temprana. ¿Estas cuáles son? Las que de alguna manera van a canalizar allí que existe algo que se llama la figura de fiscal o en este caso el fiscal orientador. Estos fiscales, ¿de cuál es su trabajo? Ellos reciben a la persona, pueden recibir en este caso al empresario, le van a contar cuál es su situación, su problemática, y ellos los van a turnar específicamente al área o al fiscal. Si el delito no fue con violencia o no es oficioso, lo van a tratar de sacar por un medio alterno de salida a la controversia. Es decir, lo van a tratar de sacar por una conciliación o por una mediación. Se conoce la identidad de la persona a la cual están denunciando. Si no se conoce la identidad, el delito excede los montos que ya hemos dado o fue cometido con medio violento, entonces lo va a turnar a un fiscal de investigador. Si ese fiscal investigador considera o reúne elementos, entonces va a ejercitar la acción penal. Entonces, pues por ello que ahora nuestro sistema o el entarimado jurídico cambió. No están habiendo estas fiscalías en atención a la reforma y porque el Estado así ahorita lo ha tenido a bien establecer. ¿Y tú consideras que realmente no eran necesarias? Bueno, yo considero que Veracruz sí pudiera tener esas unidades especializadas. ¿Y por qué lo considero así? Porque somos una entidad federativa algo grande. Si nosotros nos vamos por el número incluso de habitantes y de votantes también, en ese sentido tenemos bastante. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que nuestro distrito judicial comprende las ciudades de Veracruz, Boca del Río y también las zonas que tienen que ver hacia las zonas que ya no son conurbadas, las zonas foráneas. Y por el otro lado tenemos que llegan casi hasta con límites casi con Cardel. Entonces tiene ciertos, el lugar o el espacio es algo grande. Entonces sí requeriríamos una unidad especializada, a juicio mío, en el sentido de que pudiéramos estar más especializados en ese sistema. Veracruz tiene un puerto, sin duda tiene actividad económica grande, entonces sí somos candidatos a tener una unidad especializada en este tema de delitos patrimoniales o robo a comercio. Sí, yo también coincido con ese punto, sobre todo tomando en cuenta la gran carga de trabajo que tienen nuestras fiscalías aquí en el estado, que la verdad pues sí son trámites que se hacen engorrosos y muchas veces desesperantes para la gente que tiene que acudir a una fiscalía a interponer una denuncia, pues sí realmente te roba tiempo, aparte de lo que ya perdiste, todavía te roba tiempo, trámites, mucha burocracia, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que en un futuro se retome, como ya existió en algún momento, la Fiscalía Especializada en Robo a Comercio, porque yo creo que sí sirve para desahogar un poco la carga y agilizar los trámites para las personas que han sufrido el agravio de estar en esta situación. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa comercial, licenciado. Hasta aquí la charla se ha desahogado muy bien. Me siento muy a gusto, muchas gracias. Hemos aprendido nuevas cosas y voy a mandar a una pausa comercial. Y recuerden que estamos hoy en el ABC del Empresario con el tema delitos patrimoniales y que contamos con la presencia del licenciado Urbano Uscanga y volvemos en un momento.
Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca. Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial. Capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal. Vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento. Bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti. Difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Juliette. Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la Cámara de más de 141 años, al servicio de los veracruzanos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa El ABC del Empresario y continuamos con la presencia del licenciado Urbano Uscanga Jiménez, que nos está hablando de los delitos patrimoniales en las empresas. Aquí es bien importante, ¿qué vamos a hacer cuando fuimos víctima de un delito? Ya hablamos de que si es un delito que ocurrió en condiciones de violencia, bueno, llamaremos a la policía y se levantará la nota criminal, se verá si se persigue de oficio o si es necesario poner una querella. Y la policía seguramente nos dará una orientación, pero si se trata de otro tipo de delitos, ¿qué es lo que nos recomiendas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, aquí un punto muy importante y la mayoría de las empresas, y si no mal recuerdo, también tienen el apoyo de la institución a la cual ahorita me están haciendo el honor de haberme invitado, pues tienen ese acompañamiento por parte de esa institución y también el apoderado de la empresa y sus abogados. ¿Qué podríamos hacer? Primero, yo considero que sí deben tener una buena asesoría. El Código Nacional establece la figura de un asesor jurídico. Debemos buscar ese asesor jurídico ¿para qué? Para que nos explique los alcances y la situación jurídica en la que se encuentra por ese asunto. Eso es bien importante. Ahora, una vez que se ha hecho esto, ese asesor jurídico tomará la determinación de decidir, bueno, si es un delito oficioso, si no es oficioso, si es de querella, y si es, en todo caso, tendrá que acudir a la fiscalía. Hace rato hablamos de si es la fiscalía federal o si es el fuero común, la del Estado. Si es la del Estado, hay una unidad de atención temprana. Ahí tendrá que acudir con sus documentos y con el asesor jurídico, desde el principio es mi recomendación, para que se nos canalice. Allí en esas unidades de atención temprana, repito, hay fiscales orientadores. Ellos, además del asesor jurídico, verán cuál es la situación en cómo se dio el hecho y podrá establecer si ya en ese momento lo llevan ya un fiscal, en este caso investigador, o si lo va a llevar a un facilitador o conciliador. ¿Para qué? Para que pueda, si el delito no es de persecución oficiosa, puedan incluso salir a través de un medio alternativo. Es decir, citarán a la parte, en este caso al investigado, bueno, que sería o a la persona que se considera probable responsable, y con la persona, ¿para qué? Para que tengan una conciliación. Si no es de aquellos que requieran o con los que se pueda, entonces en la vía de la investigación, pues se citará en este caso a la persona investigada para que se siga la investigación conducente. Es por eso yo decía que es bien importante, porque si en la parte, en alguna de las dos, puede haber una salida alterna a su proceso. Por ejemplo, danos un delito
que tuviera esa salida alterna y cuál sería el acuerdo al que podrían llegar las partes. Bueno, en un delito que pudiera salir por una vida en un medio alterno y a través de la conciliación pudiera ser el delito de robo cuando no haya sido cometido con violencia, que sería un robo simple y que no exceda del monto de las 500 veces el salario mínimo, entonces en ese momento pudiera darse. Otro cual pudiera ser el de daños. A veces nuestro vehículo, o le pegaron al vehículo de la empresa, sin el delito no excede, además de que no es un delito que fuera de los que se llaman dolosos, es decir, no fue con esa intención, pudiera también acercarse para hacer esa diligencia y pudieran salir alternamente al proceso. Y como bien comentas, es muy importante tener un buen asesor jurídico y sobre todo que conozca estos temas, porque ahorita estamos hablando de los que me pueden ocurrir a mí estando como al frente de una negociación, pero también puede ser que sea yo la parte, no la parte agraviada, sino la parte pues inculpada o imputada. Y podría poner un ejemplo retomando el tema de los daños. ¿Qué tal que yo tengo varias camionetas a cargo de mi negociación y pues sin dolo, uno de mis choferes comete una imprudencia manejando y arrolla, se me ocurre un motociclista porque es lo más común, y entonces si yo no cuento con un asesor especializado en la materia, pues me puedo ver inmiscuido en un torbellino de situaciones que me pueden repercutir económicamente y traducirse en un daño patrimonial, porque voy a tener pérdidas bastante considerables que me pude evitar si contara yo con un experto en la materia. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Allí, gracias, yo lo que siempre sugiero, tengan sus seguros, los pagos de los seguros actualizados, es decir, que sí estén vigentes para que la aseguradora pueda prestar el servicio legal. De todas maneras, si la empresa se cuenta con un asesor jurídico, pues plantearle la situación. ¿Por qué? Porque recordemos que a veces hay contratos de seguros que invalidan la póliza o en este caso esa vigencia si el abogado de la empresa interviene. Hay que ser muy puntuales en esto porque desde ese punto de vista, ver que el asesor jurídico pues haga su trabajo en el sentido de contactar con la aseguradora para que esto no ocurra. Y sobre todo, pues exigirle a la aseguradora a través de su servicio jurídico que haga los pagos correspondientes en el caso de hacer un delito o que se llegara a dar un delito de homicidio culposo, que es el puesto que me está poniendo. En ese caso sí que se vea, porque luego resulta que las aseguradoras pues no hacen los pagos debidamente, alargan el proceso y si lo alargan, ¿qué va a pasar? Van a verse en la necesidad de llegar ante un juez de control porque no se solucionó el problema, aunque es culposo, no se solucionó en la fase de conciliación. Licenciado, pero supongamos que se trata de una empresa que por alguna causa está vencida su póliza de seguro. Entonces, a veces nuestra condición humana nos dice, no, pues vamos a arreglarnos en corto. Aquí lo que quiero es que haga un poco más de hincapié en que es preferible siempre contratar a un profesional para ese tipo de asuntos. Es específicamente claro, porque este profesional del derecho y con ética, obviamente también, ¿qué nos va a sugerir? Somos de la condición de que si se dio la conducta de ese delito culposo, pues salir, porque sale mejor un arreglo, una composición. Sabemos que, por ejemplo, la persona tendría derecho, en el caso de muerte, a la indemnización a la que prevé la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿pudiéramos negociarla? Sí podemos. Si son alrededor de casi 500,000 pesos, ahorita no tengo la cifra específica, pero son casi 500,000 pesos. ¿Pudiéramos pagarle 200,000 pesos? Sí pudiéramos. Pero eso lo tendría que ver el abogado o el asesor que tengamos en la empresa para ver, ok, pues ya está la conducta, somos de alguna manera responsables, no penalmente responsables porque todavía no ha llegado a este proceso, pero somos responsables o sentimos que están los elementos para que se nos considere responsables, pues vamos a pagar. Recordemos que eso es como una enfermedad. Si no la atendemos de manera oportuna, se va a empeorar el caso, se va a empeorar la salud jurídica de la persona, en este caso la empresa,
y si no hace esa salida el asesor o el abogado de la empresa, sí pudiera ponerse en riesgo pues la integridad, incluso hasta la libertad de la persona, sí, porque no vamos a hablar hasta allá, pero ya entrar a un proceso penal implicaría incluso que en algún momento se abriera una audiencia de debate de medidas cautelares, pero no vamos a llegar hasta acá. Queremos resaltar el punto de que estos asuntos sean atendidos de manera oportuna por el abogado de la empresa, o me parece que la institución a la cual me dirijo, que estamos invitados, pues también cuenta con ese servicio de asesoría al empresario. Sí, aquí contamos con un servicio de asesoría jurídica, pero más allá siempre tratamos de dar la recomendación, ¿no? De que cuenten con abogados especialistas en la materia, sobre todo de su confianza. Bueno, Canaco se dedica a eso, a la asesoría en diversos temas, y el tema jurídico es uno de ellos. Ahora, volvamos al tema del agraviado. Yo soy agraviado y muchas veces yo que fui víctima de un delito como comerciante, como empresario, pues considero que mi abogado es la fiscalía o el fiscal a donde me voy a dirigir a interponer la denuncia. ¿Es recomendable que yo acuda solo o es recomendable en qué momento va a ser que yo deba considerar el contratar a un abogado para que me asesore? A juicio de suscrito, considero que desde el momento en el que vamos a acudir previamente a la fiscalía, y ya acudamos a la fiscalía acompañados de un asesor jurídico, que ese asesor jurídico ya nos haya explicado cuál es la situación que se está dando, los alcances legales, porque a veces no es recomendable que se hagan incluso por comparecencia. Lo digo porque a veces los testigos se ponen nerviosos, o el denunciante, y puede decir cosas que tal vez no comprende o que no están de acuerdo a la realidad de los hechos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando el abogado dice, bueno, si la persona no puede declarar de manera por presencia o comparecencia, porque no puede, entonces los abogados hacemos esto por escrito y nos presentamos con la persona para hacer el debido acompañamiento ante la fiscalía. Muchas gracias. Y bueno, ahora voy a tocar un tema un poquito más complejo y que creo que ocurre al interior quizá de empresas ya lo que son de medianas a grandes, sería los fraudes. Cuando una persona, un empleado, comete un fraude al interior de una empresa, ¿qué es lo que pasa ahí con el empleado? Yo me doy cuenta, me percato la situación, lo corro, lo denuncio. ¿Cuáles serían los pasos ahí a hacer o las recomendaciones preliminares que se le debe de dar al empresario para tratar este tipo de delitos? Considero que, como decíamos, sí que se asesore primero, porque no es lo mismo un fraude que una administración fraudulenta o un abuso de confianza. Son figuras delictivas, son muy diferentes. A cada una se le da un trato especial de acuerdo al Código Penal, porque son circunstancias diferentes. Por ejemplo, en el caso de fraude, pues un elemento es el engaño. Cuál fue la conducta que llevó o por cuál fue el medio en el cual él engañó. Y la administración fraudulenta es otra figura en el cual pues sí se da, pero tendría que ser la persona idónea para que haya o exista esa conducta. Entonces sí deberían primero verificar en cada supuesto con un abogado experto o que tenga conocimientos en materia penal. Una vez analizado ya si se da alguna de las conductas, entonces el código sí establece la obligación de denunciar, sobre todo los delitos que tienen que ver, hace rato hablaba de los temas de lavado de dinero u otras figuras delictivas. Obviamente sí se nos imponen obligaciones como ciudadanos del deber de denunciar, sobre todo cuando los delitos son de aquellos que exceden los montos que ya hemos visto hace un momento, entonces se convierten en oficiosos, tendríamos que denunciarlo. Y ya lo del tema de despedirlo o no despedirlo tendrá que analizarse bajo los supuestos de lo que podamos probar en esa denuncia. ¿Por qué? Porque no sería arbitrario de una manera de decir, pues ya se dio la conducta y lo despedimos. Tendríamos que tomar esas acciones, pero siempre consultado por un abogado para no incurrir también en alguna responsabilidad.
Sí, yo creo que tiene mucha razón y habría que analizar porque al parecer, derivado de lo que nos comentas, existe una línea muy delgada para distinguir entre lo que podría ser una administración fraudulenta, un fraude y un abuso de confianza. Y son temas muy extensos que me gustaría que nos definieras un poco al regreso de nuestra pausa comercial, que ya estamos muy en breve de que vayamos a cortar el tema y prefiero no hacerlo. Entonces, ahorita al regreso a la pausa comercial vamos a abordar estos temas, sobre todo hablando del interior de la empresa. No quiere decir que como persona, como empresario o como comerciante, yo no puedo ser sujeta de fraude, porque también entiendo que esa es otra situación, esa es una hipótesis diferente, pero la que yo planteaba era cuando suceden al interior de la empresa. Entonces, si tiene a bien, licenciado, ahorita después de la pausa comercial, regresamos y abordamos esos temas. No se los peguen, por favor, no se vayan de nuestro programa El ABC del Empresario por Radio TV Canaco Digital. Recuerden que se transmite los martes a las 5 de la tarde de manera quincenal y regresamos con la presencia del licenciado Urbano Uscanga con el tema delitos patrimoniales en las empresas. Volvemos. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca. Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial. Capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal. Vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento. Bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti. Difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano.
Pues ya estamos de vuelta en su programa ABC del Empresario y continuamos con la presencia del licenciado Urbano Uscanga Jiménez y con el tema delitos patrimoniales en las empresas. Y nos quedamos con los temas un poco, bueno, para una servidora un poco confusos sobre cuando se trata del fraude al interior de la empresa y la administración fraudulenta. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, para ponérselos como ejemplo de tantos asuntos que se han llevado, ¿no? Podría yo hablar, por ejemplo, de fraude. Tocó conocer de un asunto, por ejemplo, de una empresa donde le contratan el servicio, hacen los contratos, la empresa que contrató pues tenía la apariencia completamente ilegal. Contrataron una empresa de logística. Estas empresas obviamente pues, a veces rentan, no cuentan también con el vehículo automotor. Lo contrataron y contrataron el servicio de logística, pero el contratante en apariencia pues todo estaba legal. Nos hablan para ver cuál era, porque el vehículo ya no aparecía, se lo habían robado. Entonces, ¿qué procedía desde el principio? Pues aunque en apariencia pudiera decir, no, pues un robo, sí, pero por cómo dieron las circunstancias, porque dieron contratos, dieron poderes notariales, dieron todo para que la empresa, poder vencer el consentimiento de la empresa, originalmente pudiera darse el delito de fraude, porque todos los documentos que utilizaron, aunque en apariencia eran originales, una vez que se perdió el vehículo y que se interpusieron denuncias, empezaron a verse que los documentos estaban alterados, que eran falsos. Entonces, en ese momento se estaba configurando. El delito de fraude, su esencia es que si la persona se allega de bienes venciendo el consentimiento de la persona que tenía el derecho o tenía la cosa para poderse apoderar de ello. Entonces, ese es un elemento o una descripción más o menos somera del delito de fraude. Ahora, la otra figura que me preguntaba, administración fraudulenta. A veces tenemos un apoderado, un administrador, o quien hemos depositado en calidad de persona administradora los bienes, recursos de la empresa, y esta persona por sus conductas distrae de los bienes, ya sea dinero, ya sea algún vehículo, algún bien de la empresa, y obviamente lo hace en su beneficio. Ahí se quedaría actualizado ese delito de administración fraudulenta, porque la persona a la que le conferiste esto tenía una finalidad que obviamente era lo que la empresa se dedica a, su actividad preponderante. Ahora bien, por cuanto hace a todo esto, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta para poder proceder? Yo sí sugeriría que las empresas ordenaran un arqueo de fondo, como se llama, un arqueo de fondo, que este arqueo de fondo se hiciera a partir de que, o incluso meses antes, o meses antes a la que tú te das cuenta de la conducta delictiva. ¿Para qué? Para que tú puedas ver cuál ha venido siendo la conducta que ha que ha tenido ese administrador. De esta manera es tu elemento en el cual vas a probar tú ante la fiscalía en el momento procesal ese elemento que es el fraude. No debemos recordar que estos delitos de manera, sine qua non o preponderante, debe acreditarse el quebranto patrimonial o el desapoderamiento que ha sufrido la empresa, porque si no, no se da la figura delictiva. Por eso es tan importante el tema de los arqueos de fondo o las auditorías que se tendrían que hacer a la caja de la empresa y a todo el sistema financiero de la empresa. Y abundando en este tema, por ejemplo, cuando se trata, pongamos el ejemplo de una asociación civil que se manejan con fines no lucrativos, si unos o dos o tres o los socios, de los asociados que conforman esta AC, tienen sospechas de que los fondos no sean administrado de la manera correcta, las administraciones no se han utilizado para los conceptos que se reportan y hacen una auditoría, que sería lo propio, que prácticamente es un poco más extenso que un arqueo, porque te habla de la revisión de documentos, te habla de los estados financieros, de la revisión de las cuentas, etcétera, lo que son entradas, salidas. Ahí
en presencia de qué delito estaríamos? ¿De una administración fraudulenta o de un fraude? Y a través de esos elementos que me está comentando, muy probablemente se tendría que ver cuáles fueron las facultades que se le dieron a esa persona y estaríamos muy probablemente ante administración fraudulenta. Porque el delito de fraude es cuál fue el engaño que se dio para vencer la conducta del sujeto. Y como realmente la persona pues pertenece a la plantilla de la empresa, pues entonces pudiéramos estar ante una administración fraudulenta. En el caso de fraudes, ¿cuáles, a mi juicio, los más comunes? Cuando hacemos contratos. Este es un tema bien controvertido, porque cuando hacemos un contrato, obviamente lo hacemos de buena fe y esperamos, y obviamente las empresas sí se cercioran de ciertos elementos, y es ahí donde entra el engaño, que la persona de manera dolosa fabrica documentos, te engaña a través del dicho, de la palabra, y te vence la voluntad. A veces dices, oye, necesito que me construyas esto, porque la empresa se va a hacer ampliada, y haces un contrato incluso con una persona con una persona de inmobiliaria, constructora, y resulta que la persona nunca tenía la intención de llevar a cabo esa obra. Y tú te das cuenta por más elementos que tú mismo te vas dando cuenta. Entonces sí puedes presentar delito, querella, sí se la puedes presentar, porque desde ahí se ve que hubo un dolo para poder obtener el consentimiento y el pago por ese servicio que nunca se prestó. Sí pudiera también llevarse a cabo. O aunando, sumando a este tema, haciendo algunas acotaciones particulares de mi experiencia profesional, hay veces que la calidad de los materiales ofertados no corresponden a la calidad real, y entiendo que ese es fraude por equiparación, ¿no? Sí, de hecho el Código Penal establece figuras. Ese es fraude específico y fraude genérico. El fraude específico es cuando entran en alguna de las hipótesis establecidas en el código. El código te lo dice, ahí viene en el código, cada uno en el catálogo, y si la conducta propinada a la empresa está en alguna de las hipótesis, ese es el delito llamado fraude específico. El otro al que se refiere es fraude genérico, y este es a través de alguna argucia legal o alguna argucia se agenciaron de un bien que le correspondía a la empresa. Entonces, ahí son dos delitos diferentes, el genérico y el específico. Ok, y volviendo ahí en cuanto a lo que yo te decía, que pudiera ocurrir que el fraude se generara al interior de la empresa, se me ocurre, no sé, la hipótesis de la gente que está a cargo de contratar o asignar una obra, que por ejemplo yo supiera que voy a beneficiar a mi primo, yo soy la persona que estoy a cargo de la contratación y voy a beneficiar a mi primo, y sé que mi primo tiene una empresa fantasma, una empresa que no existe, y yo soy la que le asigno ese contrato, se lo voy a dar y le voy a decir a mis jefes, pues, ¿sabes qué? Esta es la mejor opción, el precio, técnica. Yo, por medio del engaño, voy a beneficiar a esa persona que sé que es inexistente, es una empresa fantasma, y que inclusive a lo mejor para cerrar el círculo de cómo podría yo estar inmiscuida en este fraude, yo soy parte de esa empresa que realmente solo existe en papel. ¿Qué te parece mi hipótesis? ¿La configurarías como fraude? Pudiera configurarse como fraude, porque el último elemento que me dio, abogada, ese es el que daría mucho para el fraude, porque también constituye parte o es socio de la empresa a la cual fue beneficiada. Es ahí donde sí se pudiera configurar la figura del fraude. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que también otro de los elementos del fraude es que la persona haya obtenido algún tipo de beneficio. Y al estar dentro de la otra empresa, pues obviamente se presume que hubo un beneficio, y esto sí ya lo haría que se actualizara la figura del fraude en esa persona. Bueno, pues creo que con estos ejemplos que hemos venido dando a lo largo de esta charla, nuestro auditorio tiene más claro las hipótesis de lo que son los delitos patrimoniales. Esperamos de verdad que tomen cartas en el asunto, pero no correctivas, sino preventivas. Esto es al interior, hablando desde una correcta
vigilancia de sus operaciones y en el caso de los robos, que sabemos que no están exentos, ¿qué recomendaciones nos darías, abogado, para el tema de bajar las incidencias o cómo proteger el patrimonio? Bueno, sugerencias, siempre hagamos arqueos de fondo de manera, lo tengamos programados. Luego resulta que hacen eso, se dan cuenta por algún tipo de actividad que llevaron, pero no estaban haciendo realmente los arqueos de fondo o las auditorías. Tengamos la cultura de los arqueos de fondo o auditorías que sean de manera programada en la empresa para ver si hubo administración fraudulenta o si hubo un abuso de confianza. Incluso revisemos los inventarios, que es una parte donde nos pegan también bastante. Entonces, que se hagan esos inventarios de manera frecuente y esos arqueos. Por la parte de lo que nos preguntó también, tener revisadas las pólizas de seguro, si es que estas se encuentran vigentes y se han hecho los pagos correspondientes para ver que esté vigente nuestra póliza, no esperar al momento de que nos acontezca el famoso siniestro para ver si estaba vigente la póliza. También buscar un buen asesor jurídico en las materias penales y siempre tener todo a la mano, facturas de los objetos, en este caso también las escrituras de los predios, que todo eso esté a la mano, esté inventariado y esté o sea, podemos hacer nuestra gaveta con documentos legales, porque estos nos van a ser requeridos por la autoridad al momento también de que se configure el delito, pero también para que tengamos un control de lo que tengamos dentro de la empresa en calidad de patrimonio. Pues excelente, muchas gracias por tu participación y me gustaría que nos dijeras algún teléfono o correo electrónico por si algunos de nuestros radioescuchas están interesados en contactarlo, licenciado Urbano, por favor. Sí, yo les voy a dejar mis datos personales. Mi correo personal es uscanga@gmail.com, es decir, la U de mi nombre junto con mi apellido, Uscanga, serían 2U, @gmail.com, y mi teléfono de celular es 2292-471106, el cual también es WhatsApp. Me pueden hacer algún tipo de pregunta a través de ese servicio. Pues ha sido una charla muy interesante en la que creo que todos hemos aprendido mucho, sobre todo los pasos principales o básicos cuando nos vemos en estas situaciones de haber sufrido algún delito y qué debemos hacer. Muchas veces estamos desorientados, ya saben que cualquier duda, estamos aquí en el jurídico también de Canaco para servirles y se pueden acercar a nosotros con toda confianza. Este es su programa, El ABC del Empresario. Hoy contamos con la presencia del licenciado Urbano Uscanga Jiménez, a quien agradezco mucho por sus comentarios y además toda la experiencia que nos ha compartido, el panorama y las nuevas opciones y expectativas que nos ha dado sobre algunos puntos. Muchas gracias, Urbano. Siempre es un placer contar contigo, tu apoyo sobre todo. Gracias. Muchas gracias a usted, abogada, y a la institución por tenerme en consideración e invitarme a estos espacios. Gracias. Pues nos despedimos y los vemos en una próxima emisión del ABC del Empresario. Mi nombre es Gloria María Lira Cruz y estoy aquí en su jurídico Canaco para servirles. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. El ABC del Empresario. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro
MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos, y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes, y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección.